Tamara, vamos a hablar ahorita un poquito de tu preparación académica. ¿Dónde estudias desde chamita hasta ahora? Pues que ahora eres profesora de cátedra. Bueno, mira, mi educación, y eso creo que marca, mi educación primaria fue en el Colegio Santiago de León de Caracas, Ok. con el doctor Rafael Vegas. Y esto creo que marca porque el doctor Vegas fue, sin duda alguna, un pionero en el tema educativo en Venezuela. Y sus personas allegadas también, inclusive acá en este momento no estamos muy lejos del Peñón, que es el colegio, digamos, un vecino, hermano, técnicamente hermano del Santiago de León en aquella época, y también lo fue en el pasado, con una idea de educar para la libertad. Era una visión muy novedosa del sistema educativo y yo tuve la suerte de que, como estaba a una cuadra de mi casa, me inscribieron ahí y viví esa experiencia, que sé que no es ahora así, pero en el tiempo en el cual el doctor Rafael Caldera vivía era el sistema de educar para que tú pensaras por ti misma y para que tú fueras libre en el sentido más estricto de la palabra, porque la libertad está en poder pensar y en poder actuar de acuerdo con tus convicciones. Luego estudié en la universidad, en el Instituto Escuela, para cuarto y quinto año. Luego en la Universidad Católica me gradué summa cum laude en Derecho. Luego estudié un doctorado en París. También me gradué con honores en la Universidad de París. Y pues regresé y daba clases y todo lo demás. Esa es la parte educativa, si tú quieres. El currículo, la parte del curricular educativa. Ok, Tamara, ahora vamos a hablar de una película que hicieron según que era tu vida exactamente, y creo que tú eres la mejor persona para aclararlo porque creo que están un poco confundidos, Sí, ¿no? claro, es una ficción basada tiene un 40% de verdad, un 60% de ficción, pero como te decía al comienzo y en la primera respuesta, la vida de todas las personas trans de alguna manera se parece, porque es la historia de las intolerancias, la historia de la violencia, la historia del irrespeto, la historia de la negación de derechos y la negación de igualdad de oportunidades, solo por razón del prejuicio. Por eso decía, se parece mucho al racismo también, o a la xenofobia o a la misoginia. Históricamente, acuérdate que las personas de ciertas razas no tenían derechos, no tenían el derecho a votar, no tenían el derecho a tener propiedades, etc. Sucede más o menos lo mismo. Las personas trans estamos de alguna manera en el mundo, en este momento, en la etapa de luchar por tener derechos iguales a los demás, Okay. a las demás personas. Un poco como en su tiempo, por ejemplo, Martin Luther King luchaba por el derecho de los negros americanos a tener derechos iguales al resto de las personas. Ese es el punto histórico. Entonces, esta película es más bien una ficción, pero que busca entonces hacer ver cuáles son las grandes dilemas y además los grandes conflictos que rodean la vida de las personas trans, particularmente en este caso, en el momento de su transición. Ok, hay una parte, yo más o menos vi el films y los cortes, dicen que de repente tú llegabas en corbata y blazer y flu, perdón, y luego al día siguiente llegaste con vestido, eso es mentira. Es absolutamente incierto. Es decir, la película quizás no muestra suficientemente que eso es un periodo de 17, 20 años. Ok, De hecho, es un periodo de 20 años la película. De tal manera de que no, una transición dura 5, 7, en el caso mío 12 años. por Es decir, de que entre supuesto, el ¿verdad? momento en el cual inició la transición, el momento en el cual, vamos a decir que culmina desde algún punto de vista, en el sentido de que 100% del tiempo asumo mi identidad, pasan aproximadamente, sí, unos 10 años. Imagínate. Y tengo entendido también pues que ganaron muchos premios, Sí, ganaron... se ganó el premio Mejor Película Iberoamericana en el Festival Internacional del Cine de Santa Bárbara en California. Más recientemente los premios Leonardo da Vinci en el Festival Internacional del Film en Milán, a Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Música. Y cuando te llamaron y te dijeron, mira, queremos hacer una película de este estilo, ¿qué pensaste, qué sentiste? Fíjate cómo fue el asunto. Elia Schneider, por allá en el año 2010, me echa una llamadita y me dice, yo quisiera hablar contigo, no me dice de qué. Entonces viene a mi oficina y se sienta, empezamos a hablar. Mira,
tengo esta idea, me dice, porque quiero plasmar en el cine la historia de esa intolerancia que se ejerce en contra de las personas trans. Yo le digo, mira, yo como activista te tengo que decir que sí, Claro. pero yo además como persona te tengo que decir que yo debo autorizar el guión. Entonces, en ese juego, cuando se ficcionó la película, los primeros guiones eran muy hacia un biopic. Entonces se convertía en algo bastante más fastidioso. Entonces cuando él me dice, mira, yo tengo que ficcionar esta broma para que funcione como película. Yo soy amante del cine, le digo, claro que sí, vamos para adelante. Pero sigo autorizando. Llegó un momento en el cual inclusive discutíamos si la película se podía todavía seguir llamando Tamara o no. Imagínate. Porque estaba tan lejos de mi vida que ya era muy difícil. Pero dije, bueno, Tamara es una, desde el punto de vista nacional e internacional, si se quiere, es una, entre comillas, marca de persona como activista. Es decir, yo soy conocida nacional e internacionalmente y eso creo que era también un ejercicio de activismo, el autorizar que, a pesar de que se haya distanciado de mi vida, se siguiese llamando Tamara. Con el riesgo que tú decías al comienzo, de que la gente piense que esa es mi vida. No lo es.